Así que muchas gracias, Fernando, por esta presentación tan amable, tan detallada en algunas cosas que, bueno, me asombran, de tu capacidad de retener elementos de la biografía de los colegas. O sea que, muy bien. Nada, pues sí, vamos, el asumir esta conferencia dentro del ciclo de las Urdes, cuyo centenario celebramos en relación con la visita que hizo Alfonso XIII, pues sí, realmente no encaja demasiado en mi trayectoria académica, pero me esforzaré en hacer algún tipo de alusiones que demuestren que lo geográfico, aquello de nihil humanum mi es alienum, nada humano me es ajeno, vale para la geografía. Ningún elemento del territorio es ajeno al resto. Siempre hay una interrelación, hay unas historias, hay unos factores, unos actores, unos factores y unos actores y unos procesos que si se sabe, si se encuentra el hilo argumental, pues nos permiten hacer, en fin, encajes de bolillos en donde posiblemente pues, otros ojos no acostumbrados a la lectura del territorio, más urbano, menos urbano, más rural o más natural, pues quizá a veces no perciban. Y para eso estamos también, para que la sociedad pues, nos reconozca como los lazarillos que podemos les podemos guiar en el entendimiento y, por supuesto, también en la relación con el territorio y su práctica. Bien, pues sí, realmente de aceptar la teoría de que ayer expuso Fernando Arroyo sobre la relación mía con Legendre o Legendre, que él la colocaba en que yo he vivido, creo que 5 años, ¿no, Ángel Inés? 5 años en esa calle, que es la única calle. Hay otra calle de Madrid que lleva también nombres de geógrafo, en donde yo también he vivido, Fermín Caballero. O sea que, y yo no conozco otras calles de Madrid que hayan sido, ni de ningún otro sitio, tampoco conozco toda España, por supuesto, y mucho menos que tengan el nombre de geógrafos, lo cual, sí, no es una predeterminación, no es un determinismo, pero algo cuenta. Pero yo recalcaría que, aparte de esta relación, digamos, casual, he tenido otra relación con Maurice Legendre, o Legendre, como diré, para que nos entendamos mejor, que ha sido a través de la Casa de Velázquez, que él fue uno de los fundadores, no fue el primer director, fue el tercero, pero estuvo en el proceso de creación de esta institución francesa en Madrid, en que se aunan los temas artísticos con los temas de investigación en humanidades, y que es además un elemento, es un faro que ilumina gran parte de los temas de historia española, historia social, historia económica, arqueología, bellas artes. De modo que, y en esa relación pues me he estado involucrado pues algo así como 3 décadas, y se han producido una serie de actividades, entre otras los coloquios hispano-franceses sobre distintos temas del territorio. Por tanto, no iba tan descaminado mi amigo y compañero Fernando en endosarme, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, esta conferencia que ha asumido con ilusión, con interés, y bueno, pues espero que ese interés y esa ilusión se manifieste, se concrete hoy. Perdón. Bien, y sin más preámbulos, pues voy a presentar en primer lugar unos cuantos mapas para situarnos. Este es el mapa que elaboró uno de los viajeros que precedió precisamente a Legendre en el conocimiento de las Urdes, el doctor Bide, que junto con unos compañeros, también cartógrafos, elaboraron este extraordinario mapa de las Urdes, en donde se ven pues, sus valles, las líneas, los ejes fluviales. Bien, este mapa sería utilizado por Legendre para confeccionar el suyo. Este está en la primera página
de la tesis de Legendre, de Legendre. En la primera página está inspirado en él. A mí me gusta más porque se ven mejor esta red reticular de valles, los tres valles, el de... no recuerdo cómo se llaman los tres grandes valles. Este es de Los Ángeles, el último, porque es el nombre de mi esposa, por lo tanto me acuerdo mejor. El Urdano es y este es Ladrillar. Sí, son los tres valles que van hacia el Alagón, el río Alagón, que curiosamente sigue sentido norte-sur, siguiendo la famosa brecha o el corredor de Béjar, y en cambio estos tres valles siguen un sentido este-oeste, o oeste-este, ¿no? Lo cual seguramente tendrá que ver algo con unas líneas de fisura que habría ahí, unas fallas, en fin, algunos elementos del medio geológico, que por cierto Legendre siguió fielmente en el capítulo correspondiente los escritos del doctor Bide. El siguiente, vamos a ver ya más detenidamente, la comarca es esta, y esta otra imagen. Vamos, la primera es esta, en donde se ven los tres ríos, el de Los Ángeles, el Urdano y el Ladrillar, que tienen también sus afluentes, en fin, que creando una compartimentación muy peculiar que, por otra parte, influye enormemente en la organización del hábitat, en la atomización incluso del hábitat, en esos pequeños valles muy estrechos, muy encajados, en las pizarras paleozoicas, que es el sustrato de esta zona, que forma parte del macizo de la Sierra de la Estrella y dentro del sistema central de la península ibérica. Bien, aquí ya aparecen ya los municipios que se crean en el siglo XIX, son 5 municipios. Sin embargo, actualmente esta comarca, que es una comarca natural típica, es un fondo de saco, y entre la Sierra de Gata, la Sierra de Francia, el río Alagón, en fin, es el ideal para un estudio de geografía regional en la tradición geográfica francesa o inspirada por Vidal de la Blache. Entonces son 5 municipios, aunque actualmente hay una que en total deben tener pues unos 400 y pico, 150, 70 kilómetros cuadrados, que es poco menos que el municipio de Madrid, que tiene 600 y pico. O sea que es una comarca muy bien delimitada, muy clara, pero relativamente pequeña respecto a otras comarcas que han sido estudiadas por geógrafos. Son 5 municipios y la mancomunidad actual engloba también este otro, Casar Palomero. Bien, seguimos viendo un poco. Aquí, aquí se ve mejor el Alagón y el embalse Gabriela Galán, que incluye en su borde una de las villas que condicionaron profundamente la comarca de las Urdes, Granadilla, que se llamaba Granada inicialmente, pero había otra Granada más importante, que además se conquistó posteriormente a la fundación. Pues que francamente, yo soy nacido en Granada, pero no tengo ni idea de qué relación puede haber entre esta Granada y la Granada del sur de España. Pero bueno, y aquí al norte se ve la Alberca. Entre ambas crean un tándem que tiene una gran influencia en el funcionamiento de la actividad económica y en los problemas y pesares y angustias y miserias de la comarca de las Urdes. Entonces tenemos Pino Franqueado, Camino Morisco, Niño Moral, Casal de las Urdes, y me falta uno, Ladrillar. Son los 5 municipios que configuran la comarca de las Urdes. Que cuando Bid estaba por allí estaba en torno a los 4.000 habitantes y en 2015 tenía unos 6.000 y ahora no ha perdido mucho esta zona en cuanto a población. Aquí veo en mis notas la superficie es 471 kilómetros cuadrados exactamente. Bien, bueno, y otra cosa se me iba el tema de la atomización del hábitat, porque los municipios estos se crearon en el siglo XIX. Antes no había ninguna estructura municipal. Las 2 únicas villas eran las 2 que he citado y las demás eran aldeas. Y en el siglo XIX, en la división provincial, por cierto, esta zona que formaba parte de Salamanca, de la comarca salmantina, de las Batoacas, con la cual se confunde a veces, se le llama Batoacas a todo. Y como digo, el hábitat pues está muy atomizado, como veis aquí,
Cuando BID hizo su mapa, había 54 entidades de población pequeñas, que se llaman alquerías, que no son alquerías, que no son aldeas realmente, aunque su origen parece ser que se remonta a las majadas de los pastores, por la ampliación. Hoy en día, aún así, son unas 40. Sí, cada municipio de estos tiene 8 entidades de población, más o menos, como media. ¿Vale? Y eso tiene muchísimo que ver con esa estructura que crean los afluentes del Alagón y los subafluentes, ¿no? Y que, por otra parte, dificulta enormemente la comunicación entre ellas y con el exterior. Las aldeas y el exterior. De hecho, me parece que de Gendre cuenta que había una persona, un urdano, que no pudo ver durante 20 años así a una hija que tenía en una alquería que estaba a 2 o 3 kilómetros, por las dificultades que le suponía atravesar de estos pequeños valles a otros, que luego en algunas fotos vamos a ver. Bueno, pues hecha esta presentación, y yo ya la introducción personal institucional ya la he hecho, las URDES como comarca natural típica también, los rasgos propios de una tesis regional de la escuela francesa también, ya voy con unos límites muy bien definidos, obviamente, por la naturaleza, las montañas por el norte y el río Alagón y sus afluentes por el sur y por el este, y una evolución marcada por las leyendas sobre sus orígenes, que ayer ya no repetiré lo que muy bien expuso en su disertación el profesor Arroyo, sus peculiaridades culturales, sus condiciones de vida, de todo, hablaremos más a lo largo de la sesión. La dependencia institucional exterior de origen feudal, detenerlo porque lo voy a tratar luego un poquito de forma más monográfica. Aquí se ve ya, es curioso que es una zona con bastante agua, a pesar de lo cual el agua era uno de los problemas que tenía la población, que la consumían, pues, y agua buena, estos torrentes de montaña, estas chorreras que llaman allí, que caen, esas cascadas magníficas, ¿no? Un ejemplo de construcción rural típica, la pizarra es aquí como pongamos como en la Vera, es el canto rodado, es una arquitectura de pizarra, como los pueblos negros del norte de Guadalajara, por ejemplo. No conocían la argamasa, era piedra seca, pues estaban encima de otra, como podían, y la techumbre exactamente igual, lajas de pizarra. Aquí se ve, da una idea un poco de la sobrepoblación, teniendo en cuenta que las casas eran pequeñas y que compartían en una sola estancia, que compartían la familia y los animales domésticos, lo cual imaginaros los efectos que eso podía tener en la salud y en ciertas prácticas sociales que, bueno, que se han insistido mucho en ellas en el transcurso del tiempo. Pero bueno, la idea es un poco la vinculación de esta gente que tiene que vivir sobre una tierra de muy mala calidad, pizarrosa, muy poco fértil, tienen que fabricarse su tierra, casi literalmente hablando, y bueno, pues eso, un poco una cierta carta de presentación. Bueno, el profesor Arroyo hizo ayer una relatoría muy amplia de la situación en las URDES en el siglo XIX, incluso antes, ¿no? Yo he creído que me correspondía centrarme ya en el siglo XX. En el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, en donde sigue habiendo unas condiciones de vida propias de una sociedad marginada, en todos los sentidos, económica, socialmente, culturalmente, sanitariamente, visibles en las descripciones de los viajeros que las recorrieron en torno a 1910. Antes hubo otros, tuvo por allí Antonio Pons, no fue, pero se lo contaron a Madoz, ¿no? ¿Quién más estuvo? Bueno, hubo muchos viajeros, pero ahora no recuerdo más. Estos dos sí los he visto con más detenimiento porque coincide aproximadamente con la fecha en que comienza a ir de Legendre a las URDES, en torno a 1910. Y son además muy distintas, ¿no? Las dos.
En la primera, en la de la España, no sé si se ve, no, no se llega a ver, no, tengo que avanzar. La España es un periodista el que lo hace el trabajo, ¿vale? Marco Rafael Blanco Belmonte, eso me lo he tenido que aprender, tengo que repetirlo varias veces. Un cordobés afincado en Madrid y que, bueno, organiza una expedición con gentes de por allí, con amigos suyos, con un buen fotógrafo, por cierto, que hace unas fotos estupendas, de las cuales he puesto anteriormente un par de ellas. Por España desconocida, notas de una excursión a la alberca, las cruces, de patrullas. Es un planteamiento puramente descriptivo, costumbrista, amable, no entra en grandes profundidades. Da un barrido, bueno, merece la pena. El viaje se hizo en 1909, lo edita la Ilustración Española y Americana en unos sueltos en 1911 y la Diputación Provincial de Salamanca, aunque parte de ella ya no le pertenece a Hurdes. Por cierto, Hurdes y Urdes tiene que ver un poco con la aspiración de la H, que es habitual en la pronunciación extremeña, andaluza y en otras regiones de España. Y posiblemente también tenga que ver con una variedad dialectal del astur-leonés, que parece ser que se hablaba ahí. Yo he leído cosas de esa hipótesis, pero tampoco puedo. Entonces, la Diputación de Salamanca lo ha publicado en el año 96. Y está disponible, ¿no? Y luego un libro que escriben dos ingleses, Chapman y Buck. Son los dos cazadores, los dos son nobles. Les interesa más que nada es la caza. Y Chapman es antropólogo, o sea que tiene conocimientos científicos. Y estos hacen un libro que es interesante, yo lo tengo en inglés, lo compré en Rastro, me parece, en Explorer Spain, pero hay una traducción en español, en España Inexplorada, que además ha sido prologada y con una introducción, notas y comentarios de nuestro querido colega ya fallecido y compañero de la Universidad Autónoma, Antonio López Ontiveros, que además recomiendo porque es extraordinaria y además está en internet, o sea que el que tenga interés. Bueno, pues estos dos autores, este era, me parece, vicecónsul en Jerez de la Frontera. Y ellos son los que pusieron en el tablero las tablas de Daimiel como zona cinegética, antes de que se tratara como zona de reserva y como zona de ecología extraordinaria. Entonces hay un capítulo que llaman las Urdes, Extremadura, y las salvajes tribus que las habitan. Ojo, ojo. Pero no creáis que este enfoque era tan exclusivo de estos dos caballeros ingleses, un poco aristócratas, en fin, ya sabéis, ¿no? La superioridad que a veces se dan algunos de estos viajeros, que fueron muchos además, muy interesantes, en el siglo XIX, sobre todo, Blanco White, y en fin, otros muchos. Y la visión suya es negativa. Habitantes ignorados y despreciados por sus vecinos, llegan a decir. Hay una descripción tremenda y sí lo visitaron, pero yo creo que hicieron como Buñuel, fueron a verlo expresamente porque era de lo peor, en donde describe cómo entran en una casa y pisan, y lo que pisan es estiércol de las cabras, de los cerdos, y que aparece de pronto unos guiñapos ahí, resulta que es un niño, bueno, una cosa terrorífica. Son 3 páginas, pero de verdad me impresiona. Bueno, entonces, esta es la portada de la España desconocida, la portada original, publicada como suplemento de la Ilustración Española y Americana en el año 1911. Y aquí se puede ver un poco las técnicas constructivas, era una técnica muy rudimentaria, de las piedras puestas encima de otras, como no conocían la argamasa ni tenían material para hacerla, no había cemento, no había cal, solamente arena. Pues bueno, pues los ventanucos estos, pizarras, etc. Y trae también algunas fotos. Esta, por ejemplo, es de un grupo de mujeres con niños expósitos, que fue una de las actividades más controvertidas
de los urdanos durante bastante tiempo, que consistía en recoger niños de los hospicios, es decir, expósitos, y criarlos, y a cambio les pagaban. Y esa crianza la hacían, esto le llamó Marañón, ¿cómo le llamó? Nutrición mercenaria o algo así, ¿no? Que cobramos. Bueno, esto es un sistema que realmente no hablaba demasiado bien de las costumbres de esta gente. Esta es la portada de, aquí veis, Las cabras monteses. Es un libro dedicado fundamentalmente a detectar la caza. Esta es la portada y no sé si debajo está, ¿no? O no sé si es la traducción ya, la traducción española. Pero bueno, ahí está. Luego, en este contexto es donde entra en escena Legendre y otra serie de gentes interesadas por las urdes que podríamos epigrafiar en conjunto como intelectuales, del cual forma parte también Marañón, un compañero que fue con otro francés, filósofo, Jacques, no me acuerdo del nombre, pero ya saldrá. El propio Buñuel, es decir, intelectuales vinculados más o menos próximamente al regeneracionismo, a la generación del 98 y lo que supuso, ¿no? Y el objetivo de estas gentes, y Legendre el primero, fue redescubrir las órdenes superando las leyendas y con la perspectiva ya de intervenir. Eso les diferencia de otros anteriores viajeros. Y hay dos formas de abordar esta preocupación, esta revisión de los prejuicios de las urdes. Según la doctrina social de la Iglesia, que lo concibe como la redención, un poco a esta óptica se acoge preferentemente Legendre. Y según los planteamientos de la regeneración del 98, de la cual formará parte de una forma muy destacada, porque visitó las urdes también, junto con Legendre, Miguel de Unamuno. Las primeras medidas para la organización humana y social de las urdes tuvieron pues un sello religioso, organizadas por eclesiásticos del entorno regional, de la diócesis de Coria, de Salamanca, de Plasencia. Allí hay mucha iglesia en ese entorno, sobre todo de estos dos personajes. Francisco Jarrín, que primero fue algún cargo tuvo en Salamanca, pero luego acabó siendo obispo de Plasencia. Y José Pablo Benito, que fue su colaborador en todas las iniciativas que tuvo. Y primero canónigo en Salamanca, pero luego fue secretario suyo también en Plasencia. En la imagen que esta aproximación designa un poco redentorista era un poco el buen salvaje al que hay que redimir. Esta era un poco la idea central. Y las iniciativas que ponen en marcha son todas, están enfocadas bajo el prisma de la caridad. Y bueno, aquí la Esperanza de las Urdes, creada en 1903 como sociedad benéfica, o la revista Las Urdes, que deriva del anterior, publicada entre 1904 y 1908, o el Congreso Nacional de Urdanófilos, que se celebra en Plasencia. Luego volveré sobre este tema porque merece un poco sacarle un poquito más de jugo. Ahora lo pongo sobre la mesa. Y en base a estas iniciativas ya se ponen en marcha una serie de mejoras de tipo social, económico y de mejora de las comunicaciones. Y la financiación se hace mediante un sistema de partenariado que llamaríamos nosotros, aportaciones privadas y subvenciones del Estado. Me lo dejo esto un poquito en stand-by para volver luego. Estas son la portada de la revista esa, que era una revista mensual. Se editó durante 4 años y la patrocinó este personaje, aquellos personajes un poco eruditos locales, benefactores, gente composibles y que bueno, tenía también buenos sentimientos. Llamo la atención sobre la portada del número 2. Es una portada totalmente idílica, que nada tiene que ver con lo que era la economía de las urdes de ese momento. Pero bueno, ahí está. Bien. La otra perspectiva, la regeneracionista, ya inspirada más en la generación del 98, personificada en los intelectuales que las visitaron y estudiaron,
fundamentada ya en investigaciones y en viajes y en trabajos sobre el terreno, porque muchos de los trabajos sobre las urdes del siglo XIX eran de gente, y eso lo critica muchísimo el Legendre, que no habían pisado aquello, no lo conocían, frente a su conocimiento personal durante alrededor de 15 años, que estuvo yendo religiosamente todos los veranos a patearse los caminos polvorientos de las urdes. Los otros, bueno, Madoz ni había ido por allí y ponía aquello, lo puso, perdóname la expresión, a caer de un burro, ¿no? En su descripción, que está en el diccionario de Madoz, en la entrada de Urdes. Entonces, hay un cambio de paradigma en la perspectiva que estos personajes hacen del problema de las urdes y sus problemas, como reflejo de la decadencia de España. Se lo toma un poco como referencia. Su regeneración sería el primer paso hacia la regeneración del país entero. Y se cambia el chip, si me permitís la expresión, de las urdes como baldón de España, como algo que mejor ignorarlo, a orgullo de España. Ven que es un cambio de óptica completo. Y Unamuno va más lejos, las coloca como el alma de España y la imagen de España. Es decir, esto es un cambio copernicano, ¿no?, en la forma de ver esta zona y sus problemas. La asimilación entre las urdes y España la comparten cada uno a su manera, Legendre más los aspectos físicos, que yo no sé cómo, pero en las conclusiones de los aspectos físicos, Legendre hace una comparación con la geografía física del resto de España que yo no he acabado de entender por ningún sitio. Es que no, es unas explicaciones, aparte de que yo la he leído en francés y en la versión española, la que tengo en la versión francesa. A lo mejor tampoco no me atrevería, en fin, manejo razonablemente bien el francés, pero lo que dice allí es que no me entra en la cabeza. Pero bueno, es muy propio de Legendre, es muy propio. Gracia siempre lleva los temas al camino de sus divagaciones y de sus planteamientos formativos personales. Legendre y Unamuno, unidos por la pasión por España y por las urdes. Entonces, un pasito más. ¿Por qué llegan a confluir estos dos personajes? La preocupación por España de ambos conecta a través de Ángel Ganivet. Claro, Ángel Ganivet, que bueno, Ángel Ganivet yo ya lo conocía porque además es granadino, como yo, y fue un personaje que ha dejado mucha huella en Granada, en el ámbito intelectual. Pero, bueno, se conocían, son aproximadamente de la misma edad, se conocieron en las oposiciones, Fernando. Un momento en el que lo normal es que mires al otro como contrincante, ¿no? No sacó Unamuno sacó la plaza de catedrático de griego de Salamanca y él aspiraba a la de Granada y no la sacó. Pero luego derivó en otra dirección, se hizo archivero y bibliotecario y luego se apuntó a la representación de España, ¿cómo se dice? Los diplomáticos. Y murió en 1898, justamente siendo cónsul de España en Riga, en Letonia, arrojándose a las frías aguas del Duina por 2 veces. La primera no lo consiguió, la segunda ya no salió de allí. En 1900, pero es un año o dos más joven, creo, o viceversa, de Unamuno. Y hay entre ellos dos una interesante relación epistolar una serie de cartas en El Defensor de Granada, un periódico de aquella época, que luego se recoge en un libro en 1912 que se llama Porvenir de España, en donde, por cierto, yo he leído, no lo he leído entero, pero el prólogo, Unamuno se desdice de sus opiniones de entonces, muy típico. Yo ahora ya no suscribiría aquello, pero bueno, como me han pedido publicar aquellas cartas, que fueron cartas abiertas, no cartas personales, ¿no? Bueno, total, que ese va a ser el enlace entre Ganivet, entre Unamuno y Legendre. Porque, bueno, hay una relación epistolar, como pongo aquí, entre Unamuno y Legendre, con más de 60 cartas, que en parte
de las cuales se conservan las que escribió Legendre a Unamuno en el Museo de la Casa de Unamuno en Salamanca. Tiene unas publicaciones, tiene muchas cosas, muy interesantes. Entonces, pero las de Unamuno a Legendre se perdieron porque ardieron en la casa de Velázquez, que en el año 36 estuvo en la primera línea del frente. Primero estuvieron los milicianos, luego estuvieron los moros, en fin, entre unos y otros la destruyeron y se quemó todo, ¿no? Legendre hace entre 1909 y 36 más de 60 viajes a Salamanca, en algunos de los cuales se aloja en la casa rectoral de Unamuno. En 1911 hacen una excursión a la Peña de Francia. La Peña de Francia tiene mucho interés porque Legendre veía en la Peña de Francia una posible vinculación espiritual entre España y Francia. Era muy católico de esos a marchamartillo, preconciliar, tridentino, integrista, que no casa para nada con la mentalidad de Unamuno, que es un agnóstico, es creyente a su manera, Unamuno, pero no va a misa ni tiene relación con la iglesia institucional, ¿no? Luego, en el año 13, ya hacen una excursión a las Urdes con Jacques Chevalier, que este es el filósofo que acaba siendo decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Grenoble, donde en el año 34 nombrarían doctor honoris causa a Unamuno, precisamente por este tipo de contactos, ojo. Y el tío Ignacio, que es un albercano que le acompaña, como el símil de Don Quijote y el escudero se usa en muchos trabajos, ¿no? La mentalidad quijotesca le va muy bien a nuestro amigo Legendre. Y luego en 1916 viaja a Salamanca con una comisión del Instituto de Francia, nada menos. El Instituto de Francia es como las Reales Academias, engloba las Reales Academias. Allí no son reales porque son republicanos, pero bueno, las academias que luego Felipe V implantó en España, allí, que aquí también se llama Instituto de España, por cierto, la agrupación. Pues vino a España una comisión donde estaba, entre otros, nada más y nada menos que Bergson, Henri Bergson, filósofos de aquella época de más categoría internacional. Venía también Chevalier, en fin, una gente muy cualificada. Resultado de este viaje fue la creación de la Casa de Velázquez, precisamente, en el año 1920. Bien, pues vamos avanzando entonces. La relación entre ese triángulo de Ganivet, Unamuno y Legendre les unía realmente el amor a España de una forma, digamos que apasionada, y la convicción de que el cemento que unía, que diferenciaba a España de otros países, era el sentimiento religioso, el sentir cristiano de la vida que empapaba la realidad, junto con Ganivet en esto fue más allá e incorporaba el estoicismo de Séneca, entre otros, y también la mentalidad árabe, la mentalidad también la integraba en ese cogollo espiritual español. Bueno, aquí tenemos a Unamuno en el año 35 y a Legendre en cerca 1940. Tiene el aspecto de un francés. Nunca habló castellano perfectamente, siempre tuvo unos tics. Que los franceses les cuesta el acento, lo conservan, aunque lleven mucho tiempo en España. Y esta foto, que la pongo a continuación, es los dos. Me ha costado conseguirla, en el patio del Colegio de los Irlandeses en Salamanca. ¿Por qué de los irlandeses? Os voy a dar una pista. Los irlandeses estaban cercados de luteranos y de los de la Iglesia Reformada, entonces tenían en muchas universidades españolas colegios especiales para que vinieran las élites católicas a formarse en España. Hay otro en Alcalá de Henares, por ejemplo, también. Yo ese no he vivido más. Bien. Bueno, tenemos ya un poco los dramatis personae, ya un poco sobre el escenario, y a ver cómo vamos de tiempo, que yo me rollo. 24. Yo creo que no vamos mal. Bueno, tiene una formación muy peculiar, ¿no? Es formado en liceos
y sobre todo en l'École Normale Supérieure. Esta es la escuela de formación de los cuadros, de las élites francesas, ¿no? De ahí han salido todos los políticos, intelectuales, en fin, gente que ha pesado en el país, ¿no? Saca la agregación de universidad en geografía e historia. La agregación de universidad existió en el modelo de acceso a la enseñanza superior en España un tiempo. Yo saqué primero la agregación, luego se pasaba de la agregación a la cátedra por concurso de méritos. Y en Francia era como una habilitación, pero no llegó a ejercer. No llegó a ejercer. Fue un geógrafo más de campo, más que de gabinete. De hecho, si mi información no es errónea, la única enseñanza que él dio fue de enseñanza de literatura en la Universidad Central de Madrid unos años. Pero no llegó a ejercer como geógrafo. Por eso es un geógrafo atípico, un geógrafo, un outsider de alguna manera, ¿no? Está fuera del sistema. En cambio, lo que sí es una formación muy amplia en filosofía, religión, sociología y de historia. Y de hecho, el primer artículo que publicó con Chevalier, precisamente, fue El catolicismo y la sociedad. El primer artículo. Luego hizo uno sobre el Greco y tiene una cantidad de geografía. Aparte de su tesis, tiene un artículo en el Bulletin Hispanique, del año 27 también. Luego tiene un artículo en una revista vasca, que no me acuerdo ahora, pero que lo recoge ese artículo, el volumen que se publicó con el diario de Marañón en la visita con Alfonso XIII, un libro que recoge ahí muchos trabajos complementarios. Bien, pues entonces él se da cuenta en un determinado momento de las carencias en formación y los prejuicios que sobre España hay en Francia. Y decide intervenir, tomar cartas en el asunto. Decide subsanar las suyas mediante lecturas, Ganivet y sus amigos, y ahí es donde descubre a Unamuno, que no era amigo de Ganivet, eran conocidos, pero yo de la introducción al porvenir de España, que recoge las cartas abiertas, deduzco que no se le puede considerar amigo. Se relacionaban, a Unamuno se consideraba muy superior a Ganivet, que es un personaje muy peculiar por otra parte, muy autodidacta, y decide también el conocimiento directo del país y aprender el idioma. De hecho, en 1909 viene a España con intención de estudiar español en Burgos. Y dicen que, claro, Castilla, ¿dónde está el mejor español, ¿no? Entonces, en Burgos se encuentra con Unamuno, con el cual ya se carteaba desde 1907, en el camino de Unamuno a pasar las vacaciones en el País Vasco, donde era natural. Y es el primer encuentro que tienen, es en Burgos. Y él va a la Peña de Francia, donde le ha invitado un cura, un fraile dominico del monasterio de la Peña de Francia, y de allí es donde tiene su primera visión desde la lejanía de la Sude, y el año siguiente ya va a conocer. Entonces, la confluencia entre el catolicismo y patriotismo en la Peña de Francia como símbolo de la simbiosis franco-española es lo que hace de Legendre un hispanista, cultiva un hispanismo espiritualista. Esta expresión no es mía, es de mi compañera y amiga, compañera mutua, de Josefina Gómez Mendoza, que ha escrito un artículo que citaré en el artículo que estoy escribiendo, que es, como sabéis, especialista en historia del pensamiento geográfico. Bien, luego también, ya rematando todo su currículum en relación con España, la aportación a la presencia institucional de la cultura española en Francia le hace participar en la expedición del Institut de France, en el 116. Curiosamente, en ese año él estaba en las trincheras en la línea Maginot o por allí, en el Somme o el Marne o qué sé yo, como capitán. Ya entonces estaba de unos 40 años o por ahí, ¿no? Y le sacaron de su función militar para llevarle acompañando a este grupo de científicos, intelectuales que querían establecer un vínculo cultural con España, que entonces era un estado neutral, por cierto.
seguramente recordáis. Y de ahí su participación en la creación y gestión de la Casa de Velázquez, iniciada en 1940. Entre 1940 y 1936, él tuvo varios cargos, pero no fue director. Fue secretario, fue director adjunto, subdirector y director adjunto. De hecho, el creador de la Casa de Velázquez, su primer director, se llamaba Pierre Paris. Pierre Paris era un arqueólogo, historiador, y fue su mano derecha, de manera que se convirtió más en un gestor más que en otra cosa. Y aspiraba a sucederle, pero bueno, cosas de la política, no sé si la ideología también contó o no, pero le marginaron y solo pudo aspirar antes del 36 a ser director adjunto, con el segundo director era Roland Dumas, si no recuerdo mal. Solo consiguió ser director en el año 39, ojo, 39. Y fue director hasta el año 45, en que Francia retiró la Casa de Velázquez, se retiró de la Casa de Velázquez por razones que imagináis que de incompatibilidad con el régimen de Franco. Bueno, aquí tenemos a Ganivet, la imagen, para que os suene. Aquí tenemos la Peña de Francia vista en perspectiva, ¿no? La zona de lomas, son montañas de altitud media, y aquí el complejo del monasterio, iglesia, hospedería, en fin, toda una serie de servicios que le convertían en un foco de espiritualidad, digamos, ¿no? Aquí está la Casa de Velázquez, antes y después. Esta es la actual. Y esta es la que se destruyó en 1936. En el dueño, vamos, en noviembre del año 36 ya estaba derruida. Eso es, bueno, no, estos chapiteles, estas torres, no existen en la actual. Como tampoco existe, a ver si lo podemos ver. No, no puedo ver. Aquí tenemos, bueno, no sé si esta portada no está aquí ya. No sé si lo veis en vuestras pantallas. Aquí se ve mejor. Perdón a los que están en casa porque no ven que estoy. Esta es la portada del Palacio de Oñate, un palacio barroco del siglo XVIII. La portada es de Pedro de Rivera, nada más y nada menos, del Hospicio de Madrid, del puente de San Isidro, que se trasladó al Ayuntamiento de Madrid, se estaba demoliendo en aquel momento, se la regaló a la Casa de Velázquez para que la pusieran en la portada, pero aquí ya no está. No he conseguido saber qué pasó con ella, bueno, pero me imagino que sería objeto de la misma enfermedad bélica del resto del edificio. Luego ya se hizo más moderno, más funcional. Es un edificio interesante. Está hecho sobre una parcela que se le donó en su fruto al gobierno francés en el año 20, que se creó la Casa, como le llaman ellos, la Casa. En fin, y ahí está. Es un enclave muy, muy, muy importante de la cultura francesa en Madrid. Bueno, pues seguimos. La aportación de Legendre al descubrimiento de la redención de las urdes. La redención, tal como él la entendía, que era un sentido religioso, quijotesco, de humanismo cristiano, inspirado en la doctrina social de la Iglesia, en el Rerum Novarum, de León XIII, etc., ¿no? Bueno, el estudio lleva este título y se defiende como test d'état, como se llamaban ya, ¿no?, las tesis francesas, en Burdeos en 1927, en cuyo tribunal estuvo Marañón, por cierto. Luego diré por qué. La edición en español se ha hecho muy reciente, más recientemente de lo que es razonable, en 2006, por la editora regional de Extremadura, con una introducción de unos antropólogos y un texto de un personaje político y un poco dual, político, pero al mismo tiempo cultural, que hace una crítica, en fin, creo que bastante razonable, pero en fin, dura, al enfoque de las urdes. Aquí están las portadas, la de la edición
en francés. Bueno, los de casa no lo están viendo. La portada, editado por la École des Hautes Études Hispaniques, la Escuela de Altos Estudios Hispánicos, que se crea primero en Burdeos, en 1903 o por ahí, y que se hace una sucursal en España, que, bueno, está, de hecho, todavía existe. Es una de las dos patas de la Casa del Arte. Esta es la científica y luego está la artística, ¿no? Que siguen las escuelas francesas en el exterior, que tienen en Atenas, la que tienen en Roma, École de France, en tal sitio o tal otro. Vamos a ver. Me he perdido aquí. ¿Dónde está? Ah. Bueno, aquí. Bueno, la motivación profunda de la investigación, pongo en el guión este, es una derivada de su interés por España y por el misterio del país de las urdes. El término país en francés hay que explicarlo porque no es sinónimo de País Vasco o de país de no sé qué. Se traduce como comarca. El pays es el territorio, pues el que consideraban los geógrafos vidalianos de los años 20 y muchos trabajos nuestros también, de los 60 y 70, como una unidad territorial con una serie de peculiaridades. Entonces, es el concepto de pays. El país de la sur, tierra miserable donde nadie penetra. El interés convertido en compromiso, esto me parece muy relevante, un interés convertido en compromiso y que él canaliza en dos direcciones: profundizar en el conocimiento de la realidad urbana e involucrar a los actores de la sociedad española en su redención. Luego veremos cómo esto se articula un poquito. El planteamiento de la investigación es un poco lo que vengo diciendo: limitación de un área de estudio y relaciones entre medio físico y relación humana, según los criterios de la geografía regional francesa, sin que en la corriente revisión, rechazo de las urdes como tierra de miseria. La inicia como empresa de redención, que finalmente adopta la forma de tesis doctoral. Es decir, primero es el objetivo ideológico, intelectual, pero también religioso, y luego eso ya deriva, bueno, tengo este trabajo y lo convierto en tesis doctoral. Se ve que es un planteamiento, un camino de la investigación un poco peculiar también. Estaremos de acuerdo en eso. Bueno, seguimos con ese mismo tema. El marco conceptual situado entre el cruce entre un historicismo antipositivista, el determinismo geográfico de inspiración alemana, de Ratzer y compañía, y un malthusianismo en la relación población-recursos. O sea, un poco en ese cruce sincrético es donde se ubica epistemológicamente el trabajo de Legendre. Contra el bagaje conceptual aborda dos retos: vincular los hechos históricos con la geografía física y vincular las ciencias naturales con las sociales como objetivo de la geografía humana. La metodología, en parte inspirada en las investigaciones regionales, entonces, en parte, en cuanto que recurre a la bibliografía anterior de la zona como punto de partida, con numerosas citas textuales. Es muy honesto este investigador. Y no se apunta ningún texto, ninguna cita, se le apunta a su cuota. Todo lo entrecomilla, hay muchos párrafos, es un poco por eso difícil de leer porque se interrumpe. Y luego él introduce ya consideraciones, observaciones, en fin, de su cosecha. Pero el entramado central se lo aportan muchos trabajos que se habían hecho hasta entonces para rebatirlos o para aceptarlos. Por ejemplo, no se preocupa en rebatir para nada el origen de esta gente, de esta población, que sigue empeñado en que es una población que se refugia allí, procedente de grupos que huyen de algo, que se refugian, o que han sido derrotados, los godos, por ejemplo, dicen que eran parte de la población de aquella, o gente que estaba fuera de la ley y que también buscan allí acogida como refugiados de la justicia. Esa teoría los antropólogos la han rebatido, forma parte de los urbanos, comenzando por Roger Sainz
y continuando por otros muchos, entre otros por un compañero nuestro de la universidad llamado Duque, que yo no llegué a conocerlo, pero vamos, he sido catedrático allí de antropología cultural, que forma parte del sustrato étnico típico de Extremadura, son extremeños. Pero en estas cosas no se molesta, la cita y las deja ahí. Luego el trabajo de campo, 14 campañas, el trabajo del geógrafo, en fin, que pisa hormigas, que está allí viendo lo que pasa, con observaciones propias, con conversaciones con la población, con opiniones de los actores locales, etc. Pero ausencia de investigación documental, que conoce, pero que reconoce, que él reconoce y se le critica en muchos trabajos, ¿no? De hecho, hay todavía una información, no sé ya si la habrán investigado historiadores modernos, en las urdes con el sistema feudal de relación que se estableció allí. Ausencia también de análisis comparados con otras zonas del entorno, donde había condiciones físicas más o menos iguales y que los resultados no eran los mismos, y de otras zonas similares. Por ejemplo, Raúl Blanchard, esto lo cita Josefina en su artículo, rebate que considera las urdes como poco menos que como una isla en el panorama geográfico mundial, ¿no? Que había otros muchos casos con los cuales se podía haber establecido algún tipo de comparación. La estructura básica de la investigación es también atípica respecto a las tesis regionales clásicas. En primer bloque, centrado en el antagonismo hombre-naturaleza, que desemboca en una paradoja, pervivencia del asentamiento humano en circunstancias enormemente desfavorables. Es la paradoja, una de las paradojas que destaca Legendre, que siendo una zona en donde en otras circunstancias no vive nadie porque es imposible vivir allí, y ellos en cambio han arraigado, y además es gente muy poco proclive a emigrar. De hecho, los quintos que iban a la mili, a otros puntos de España, se volvían rápidamente allí, con alguna excepción curiosa, como por ejemplo que hubo gentes de las urdes que fueron a trabajar al Canal de Panamá y a otros sitios remotos. Sin embargo, al resto de España no les dio por emigrar. Luego un segundo bloque en que refleja la supervivencia en un medio tan hostil, abocada a la miseria en todos los aspectos de la vida personal y colectiva. Y un tercer bloque en el que se analizan las perspectivas de solución de la situación heredada que solo vendrán del exterior. Este es el índice de la edición traducida al español, los rasgos generales de la geografía física de las urdes, que copia, no diré que literalmente, pero casi del trabajo de Bid. Luego el hecho del poblamiento, las estadísticas que usa son muy básicas. No hizo ninguna encuesta ni nada que se le pareciera. O sea, que es todo vivencia, es todo experimentación personal. La miseria y la lucha contra la miseria. Ella aquí pasa revista a las distintas actividades, ganadería y la agricultura, la alimentación, las herramientas y el mobiliario, con un planteamiento más etnográfico que geográfico. Muy descriptivo, muy detallista, muy curioso, pero que le falta un tanto de soporte conceptual. Las vías de comunicación, el comercio, el trabajo y la propiedad, la inmigración y la emigración, la salud, en fin, la tercera parte, las formas de redención, los ciudadanos y la sociedad civil, los ciudadanos y la sociedad religiosa, el capital intelectual, el esbozo, en fin, digamos, en la forma, en el envoltorio, es como las tesis regionales, pero luego él tiene su vía propia para, las tesis regionales francesas, pero tiene su vía propia para desarrollarla. Ahora veamos la perspectiva del intelectual, otro intelectual de la época, Miguel de Unamuno. Yo no lo sabía, me he enterado de que en España también hubo un tiempo en que la competencia de la enseñanza en el distrito universitario le correspondía al rector. Esto lo mantienen en Francia. El rector de las universidades francesas no es el que gestiona la universidad, eso es el presidente. El rector es el que gestiona la enseñanza en todos sus niveles en su distrito.
y a Salamanca le correspondía Cáceres, Salamanca, Ávila y Zamora. O sea que caía dentro del ámbito competencial de Unamuno como rector. Pero la verdad es que no parece que lo cumpliera esto demasiado a rajatabla hasta que conoce a Alexandre y la visita que hacen sobre el terreno en el año 13, que muchos autores, incluida nuestra amiga Josefina, dice que es el año 14 o en el año 13. Y que luego él recoge en sus impresiones como curioso excursionista, textualmente, en los lunes del Imparcial, 1914, y las reedita después en Andanzas y Visiones de España, y luego se repiten en otros de los libros sobre las andanzas en España y Portugal, en fin, que le saca partido Unamuno a este texto. Demuestra gran sensibilidad ante el paisaje propia de la generación del 98, deja constancia de las condiciones de vida de sus habitantes y de su capacidad de domesticar lo intolerable, habitar lo inhabitable. Que mientras en otros contextos el hombre es un producto de la tierra, en las urdes la tierra la fabrica el hombre. Eso es literalmente verdad, y lo dice Unamuno. Sin embargo, su visión no refleja plenamente las condiciones sociales y políticas en ese momento del autor. Y la clave de la permanencia de la población la achaca al instinto de la propiedad y su valoración muy positiva de los urbanos, que ya les llama pobres pero no salvajes. Serán pobres, pero salvajes nada, dice textualmente también. Y que la solución es una vida digna labrando sus tierras, que son pequeñas y con una estructura muy poco viable económicamente. Luego él escribe otro artículo en el Liberal, que ya se nota que se ha radicalizado también políticamente. Tener en cuenta que en el año 23 se implanta la dictadura de Primo de Rivera y Primo de Rivera es ya republicano radical, Unamuno, y le deporta a Fuerteventura, donde estuvo un tiempo. O sea, y ahí se detecta. No sé si me da tiempo a decir alguna frase de ese periodo. Por favor. Me ha salido aquí en mis notas un texto de Legendre donde se ve muy claramente el espíritu que le anima a hacer la investigación de las urdes. Dice, desde la jornada inicial comprendí que tenía una obligación. 2 puntos. Cualquier hombre que contemplase tan gran acumulación de sufrimientos estaba en el deber de ponerles remedio dentro de sus medios y de su capacidad. O sea, que es ese impulso redentorista. A ver, lo de Unamuno es que no puedo. Aquí. Fijaros lo que llega a decir en ese artículo del Liberal del año 22. Dice, ¿qué cosas? Llega a formular una cierta exaltación de las urdes ya. Aquel aire de libertad que se respira en las cumbres que separan los barrancos urbanos. Aquella majestad de la indigencia laboriosa. Indigencia laboriosa. Por no ser siervos de la gleba, agonizan los urbanos sobre un berrocal. Es ya un avance. Lo que pasa es que aquí ya es muy corta, el artículo es muy corto y lo recoge el libro donde se transcribe y comenta el diario de Marañón en la visita con el rey Alfonso XIII. Y llega a compararlo con los barrios bajos de las ciudades también. Dice, peor, mucho peor, la plebe arrabalera de ciertas ciudades y villas. Se mete ya bastante a fondo dice, los recursos y rincones donde hay poblados que no son mucho mejores que las urdes, en otras zonas de España. Bueno, lo dejamos aquí. Aquí tenemos entonces
la portada de las Andanzas y Visiones Españolas, donde está el artículo de las Urdes. Y este es un boceto que le hizo un huertano del itinerario que debían seguir. Y esto es un dibujo que hace el propio Unamuno de un niño de las Urdes. Y esto está en el Museo Unamuno que hay en Salamanca. Bueno, entonces, ahora para ya ir rematando, he elegido 3 aspectos de los que trata la tesis de Legendre, porque todo es imposible en una conferencia. De la primera parte, de la segunda y de la tercera. Entonces, la previdencia de los derechos feudales, factor determinante de la miseria de las Urdes. Esto Legendre no lo captó con demasiada precisión, entre otras cosas porque tampoco hizo una investigación historiográfica sobre el tema. Él achaca más la miseria de las Urdes a las condiciones naturales, a esos barrancos, a esa escasez de espacio cultivable, a toda una serie de la falta de recursos naturales que había allí. Además, sin embargo, tanto más impacto, tanto más determinante fue en la miseria la previdencia de un derecho feudal ciertamente muy peculiar. Un señorío concejil. No conocía, Fernando, que ha hecho más geografía histórica, las Urdes estaban sometidas a los mismos derechos feudales que otros territorios que tenían relación directa con un señor feudal, un título nobiliario. Y es que el señorío concejil de las Urdes pertenecía, de hecho, al duque de Alba, que lo transfirió a los concejos de Granadilla y de la Alberca. El de Granadilla lo ejerció de una forma más suave, pero los de la Alberca ejercieron los derechos concejiles de una forma muy despótica. Hasta tal punto que, al contrario que lo que ocurría en otras zonas de reconquista en España, las comunidades de villa y tierra, por ejemplo, la de Segovia, la de Ávila, la de Pedraza, hubo muchas en un lado y otro de la sierra del sistema central, en donde la villa compartía o la ciudad compartía con sus aldeas la explotación de los bienes de uso común, las dehesas, etc. ¿no? Sin embargo, en la dehesa de las Urdes, que le donó el duque de Alba en el siglo XVI a ambas villas, esos derechos tuvieron que comprarlos mediante un sistema de usufructo enfiteútico, un sistema de cesión mediante un canon que era en dinero, tenían que pagarlo 2 veces al año, y en especie. Y además sometiéndolos a unas ordenanzas que, por cierto, las describe, las reproduce Barrantes en su conferencia, tremendamente duras, que además les obligaban a cumplirlas mediante visitas periódicas y estableciendo restricciones y multas tremendas, que de hecho hicieron imposible que se pudiera articular una economía rural, digamos, equiparable a cualquier otro territorio del Reino de Castilla. La cesión de la dehesa de las Urdes a las villas de Alberca y Granadilla, derecho que ejercen con gran rigor la Alberca y más discretamente Granadilla, con raíces medievales, se formaliza en el siglo XVI en sus respectivas ordenanzas. Se mantienen hasta el XIX en la distribución de los señoríos, pero incluso más tiempo de facto. Entonces, esa cesión a los huertanos del usufructo de los apartamentos mediante el censo enfiteútico es un sometimiento permanente que beneficia sobre todo a la ganadería y la apicultura, porque es lo que les interesaba a la gente de las Urdes, sobre todo la apicultura. Esto, por ejemplo, imposibilitaba hacer roturaciones ni quemar mediante este fuego, porque eso suponía que la ganadería, tanto la apicultura como la ganadería de ganado cabrío, fundamentalmente de las Urdes, pues tenía más dificultades de desarrollarse.
de manera que en beneficio de la ganadería y la apicultura, las más rentables para la alberca, y en perjuicio de la agricultura, con severas restricciones a las roturaciones y a los fuegos. Y una vigilancia muy estrecha del cumplimiento de las ordenanzas y fuertes sanciones si se transgredían. En consecuencia, limitaciones a la puesta en valor productiva del territorio y a la limitación del espacio agrícola disponible, reducido a cauces fluviales y al cultivo en terrazas escalonadas mediante técnicas rudimentarias, que incluía también el riego. Literalmente tuvieron que fabricar su tierra. Lo vamos a ver en unas diapositivas a continuación. Aquí tenemos el caso. La cabra es un animal que no convive ni con los cultivos herbáceos ni arbóreos. Se comen en Andalucía, por ejemplo, hay un permanente enfrentamiento de los propietarios de los olivares con los cabreros, porque es que las cabras se suben literalmente y se comen todos los brotes verdes, etcétera, ¿no? Requiere un mantenimiento del matorral mejor, y eso también vale para la apicultura. No por eso los guardanos tenían también sus cabras, pero con esas limitaciones, y además era un tipo de ganadería. Aquí se ve en un pueblo de las Urdes, pero más recientemente un rebaño de cabras recorriendo el pueblo, porque la cabra era un elemento complementario de la dieta insustituible, sobre todo para el amamantamiento de los niños, teniendo en cuenta que muchas urdanas acogían a expósitos que alimentaban al mismo tiempo que sus hijos, con una alimentación pues muy insuficiente, y con la cabra podían mal que bien, ¿no? Era un elemento económico, incluso cultural. Y luego el tema de la apicultura, para la cual las Urdes tenía, además del matorral, las floraciones, etcétera, tenía también el alcornoque, que era, aquí tenéis una colección de colmenas tradicionales, ahora ya no son así, claro, y cómo era una de esas colmenas, con el corcho aquí bien visible. Vamos. El interés, este capítulo, por cierto, bueno, lo trabaja en la segunda parte, las actividades agrarias en la economía de subsistencia, que aboca al hambre crónica. Le dedica 60 páginas, nada menos. Y además tiene la curiosidad de que el propio Legendre realiza unos croquis, no salen en pantalla, pero ahora lo pondré, unos croquis sobre el terreno, que también es otra técnica pues muy socorrida por el geógrafo de campo. El cuaderno de campo pues es un material que los geógrafos que hacen mucho trabajo de campo pues lo cuidan y da resultados pues muy espectaculares, a veces muy bonitos, ¿no? Muy estéticos. Bueno, pues lo pondré. En esta parte es donde mejor queda reflejado el conocimiento directo de Legendre de la zona obtenida en sus campañas sobre el terreno. De aquí la minuciosidad con que se tratan las prácticas agrarias de los sultanos, un enfoque próximo a la etnografía, reflejan el modus operandi de una economía familiar de subsistencia, en clave de complementariedad y conflicto, es decir, que tienen de alguna manera que practicar todas las modalidades, la agricultura, la ganadería, la apicultura, incluso el tema forestal, pero siempre en unas condiciones de precariedad, porque tienen siempre la espada de Damocles de las normas, de las ordenanzas, que les limitan esa versatilidad. Siempre bajo duras condiciones naturales y legales, las unas tanto como las otras. La vivienda se integra en la economía agraria a través de la cohabitación, que es otro de los aspectos que han sido muy criticados, con los animales domésticos, con un supersticioso impacto en la salud de la población. En todas ellas se refleja la omnipresencia de la subordinación feudal, de origen feudal, a la alberca y a granadilla. Por cierto que no me resisto a hacer una comparación con lo que ocurrió en una circunstancia parecida en la zona donde yo hice mi tesis doctoral, la ladera sur del Guadarrama, en donde también había dos ciudades que competían por el uso de ese territorio para agricultura, ganadería, pastos, aprovechamiento de la leña, de la piedra, etcétera, ¿no? Eran Segovia y Madrid. Y ahí el problema se zanjó de otra manera bien distinta.
esos eran terrenos comunales y en principio tenían derecho a ambas ciudades a utilizarlo. Sin embargo, en vista del conflicto, que los madrileños querían crear pueblos e implantar una economía agraria, con agricultura, ganadería, etc. En cambio, los segovianos, que eran ganaderos, lo que querían eran pastos para sus ovejas. La solución la encontró Juan II en el siglo XIV, convirtiéndolo en un señorío jurisdiccional, uno de los últimos que se crea, auténtico, en la persona de Íñigo López de Mendoza, que luego sería duque del Infantado, en fin, grande de España, todo lo demás. O sea que un problema muy similar, se encuentra dos fórmulas bastante distintas de resolverse. Y la consecuencia de todo ello es un régimen alimentario muy deficitario que desemboca en el hambre crónica y en predisposición a las enfermedades tanto degenerativas, el bocio, por ejemplo, y epidérmicas, el paludismo, el tifus, en fin, todo aquello que las urbes tenía. Bien, estos son los croquis, esto es un meandro. La figura del meandro es algo, no me he podido meter en ese tema porque es más de geografía física, pero es que hay unos meandros preciosos, meandros casi circulares, casi de más de 180 grados. El meandro del Melero, por ejemplo, que está muy difundido en la publicidad turística, cuando ese está dentro del embalse de Galán. Entonces, cuando el embalse está alto, se inunda y es como una isla, muy bonito. Estos son meandros más interiores, esto es en Martín Andrán, que hay varios encadenados, y donde se ve estos, no sé si leeréis, ¿qué pone? Así, se puede leer. Aquí habla de tierra bien trabajada. O sea que eso, aquí, viña y olivos. Aquí, estos son encinas. Aquí está cultivo en terrazas, olivos, vivieron, cereales. Es decir, toda la agricultura, el policultivo de subsistencia en unos trocitos de suelo que ellos mismos han fabricado o que han defendido del río. Vamos a ver si es que eso además se mantiene, además y aquí se ve, aquí también están, estos son terrazas. Son dibujillos, pues sí, simpáticos, pero que, repito, aquí tenemos ese pueblo, Martín Andrán, con su meandro encajado aquí y las terrazas. Esto es una fotografía de la actualidad. Terrazas, que, bueno, me imagino que estarán en gran parte abandonadas, porque ya no son rentables. Este es ese mismo meandro, en la parte cóncava, donde se han depositado los limos y demás. La parte convexa, en cambio, es más pronunciada y no hay suelo. Y aquí un trozo del río, aquí, no lo veo bien, aquí, donde ahí ya han salido unas cuantas parcelas un poquito más generosas, porque el río pues ya ha creado pues el espacio sedimentario, sometido, claro, siempre a las crecidas, a las lluvias torrenciales que se lo llevan por delante. O sea, esto está en cauces de inundación. O sea, que esto es una tierra muy, muy, muy vulnerable. Aquí está una de esas casas que ya vimos antes, que da idea también de la sobrepoblación. Fijaros qué cantidad de gente hay aquí. Todos esos entran ahí con la cabra, con el cerdo, los padres, los hijos, todo un totum revolutum. Aquí traigo esta porque para que veáis los pueblos fotografiados. Entonces, casas pequeñísimas, solo tienen una estancia. Casas de 2 pisos solamente en las villas, la que ayer nos enseñó Fernando en Casas de Palomero y las que había en la sur. Claro, contrasta. La casa albercana es un mundo, está en el polo opuesto de la casa de la sur. La casa de 3 plantas, magnífica, de piedra, mampostería, en fin,
Aquí no, aquí son casitas miserables que además cuando se ven los tejados en perspectiva parecen que están aquella formación que hacían los romanos con los escudos, que parecían que eran tejados. Pues entonces, este es el antiguo y este es el pueblo moderno, que ahora pues se ha puesto de moda. Es una zona que tiene muchísimo turismo rural. Entonces, para la gente, precisamente a ver esto que era un hábitat de miseria absoluta. Pero bueno, hay caprichos para todo. Hay gente que va a los frentes de guerra para hacer turismo de trincheras. En la guerra de Yugoslavia hubo agencias de viaje que lo hacían. A Ucrania todavía no me suena que haya habido, pero seguro que si no lo hay. Luego la tercera parte, ya termino. Un olvido secular de los poderes públicos subsanado en parte por la beneficencia religiosa y la sociedad civil, ambas poco eficientes. Entonces, bueno, lo planteé al principio y ahora lo estiro un poquito, con vuestro permiso. Antes del siglo XIX, limitado a las actuaciones individuales de carácter benéfico. Los conventos limítrofes, el famoso convento de las Carmelitas de las Lourdes, donde dicen que estuvo Santa Teresa, y de los franciscanos, que estaban en el sur, en Casal, me parece. Algunas acciones sacerdotales heroicas procedentes de las diócesis vecinas, Coria, Salamanca, Plasencia. Personas individuales de buen corazón que también hicieron fundaciones o iniciativas de caridad. En el siglo XIX, la implantación de las instituciones del Estado liberal a partir de 1835, que eran las provincias. Por cierto, las Lourdes, Javier de Burgos se lo asigna a Salamanca y las Lourdes, perdón, a Cáceres y las Batuecas a Salamanca. Entonces, rompiendo ahí un lazo que en este caso los urdanos lo verían como una liberación, porque por lo menos su municipio dominante estaba en otra provincia. Ojo con, bueno, las provincias, los ayuntamientos y de hecho, una gran parte, esto lo cita también Bid en su conferencia, en sus conferencias, los colegios en esta época, siglo XIX, casi todos son o bien de las diputaciones o bien de los ayuntamientos. Pero ojo a los secretarios municipales, que ayer se alabaron mucho porque se ponían una innovación, un cambio, no sé cuánto, pero también ejercían un control, teniendo en cuenta que la mayor parte de los alcaldes eran analfabetos. El secretario tenía un poder que podía ejercer de forma benefactora o de forma todo lo contrario, ¿no? Aprovecharse de la situación, ¿no? Y manipular los acuerdos y en beneficio propio. Es decir, eso también lo trata en algún momento de Jones. También se le critica que el Estado en este momento, su intervención es más por motivos de control, para poner los impuestos, para los reclutamientos de los quintos, para vigilancia a través de la Guardia Civil. Por cierto, que cuando en 1910 vino Legendre de Nueva España para realizar su primera visita a las Lourdes, le concedió una entrevista el propio presidente del Consejo de Ministros, que era entonces Canalejas, que luego también lo asesinaron más tarde, ¿no? Como a Gato y como a Cánovas. Y que no sabéis qué le planteó Canalejas, que cómo iba a ir allí con la gente que había allí, que le ponía a su disposición una pareja de guardia civil para que le acompañara. Esa es la fama que tenían los urdanos. Eso demuestra el planteamiento, ¿no? Decía, la Guardia Civil era importante para actuar reprimiendo pues, ciertas costumbres. Se implantan ciertos servicios públicos, eso sí, correo, teléfono, algo de instrucción, básicamente a través de diputaciones y ayuntamientos. El teléfono fue me parece que fue Unamuno, el que en uno de sus trabajos, no sé en cuál, pues me echó en cara a Segismundo Moret, que fue un personaje muy importante en la Restauración, porque fue el inspirador de la Comisión de Asuntos Sociales y creador del Instituto de Reforma Social.
que fue un personaje muy importante. Y en Extremadura tuvo un gran peso, entre otras cosas porque tenía intereses económicos en Extremadura. ¿Os suena el nombre de Aldea de Moret? Es un barrio, es un pueblo cercano a Cáceres, donde había unas minas de fosfatos que eran de su propiedad. Por eso os digo de dónde venía el interés, ¿no? Bueno, pues llegamos al siglo XX, donde comienza tímidamente la actuación organizada de la sociedad civil a través de dos iniciativas complementarias, todavía de signo filantrópico. En ambos casos se pretende hacer confluir la beneficencia con la acción del Estado. La Esperanza de las Urdes, en 1903, y el Congreso Nacional Urdonófilo. Permitidme que me detenga un poquito en el Congreso Nacional Urdonófilo, porque es un poco la madre del cordero de cómo en este momento se concibe la intervención en las urdes. En ese congreso, que lo organiza el obispo de Plasencia, Francisco Jarrín, que es un personaje muy benemérito, sin duda, y su mano derecha es Polo Benito. Bien, en ese congreso participan representantes del Estado. Está Moret, precisamente, Moret. Tengo que hacer un inciso ahora respecto a él. Segismundo Moret, que en ese momento no tenía cargo oficial, no era ministro, ni había dejado de ser presidente del Consejo de Ministros, que lo fue durante 2 años, de 1906 a 1908, pero ya no tenía. Iba más bien en representación del Instituto de Reformas Sociales, del cual había sido el inspirador y el impulsor. Y estaba el vizconde de Eza, que era el director general de Agricultura, que fue luego alcalde de Madrid, que iba representando la perspectiva del Estado. Gracias a la presencia de estos dos personajes se consiguió, sobre todo por Moret, que a la Esperanza de las Urdes se le concediera una asignación de 30.000 pesetas, que era muchísimo dinero, precisamente para que pudiera emprender esas mejoras de caminos, puentes, colegios, en fin, toda esa, cementerios, etcétera, ¿no? En beneficio de las urdes. Por cierto que la Esperanza de las Urdes también tenía unos socios, protectores ordinarios, etcétera, que le aportaban también su dinero. Y en los primeros años la cosa fue muy bien en esta doble financiación, las aportaciones de los socios y la subvención del ministerio. Pero la gestión no era su fuerte y aquello fueron retirándose los socios. Hubo un conflicto tremendo entre el obispo de Plasencia y el de Coria, al que pertenecía precisamente las Urdes. Total, que esa figura no funcionó y en el año 17 pues acabó prácticamente disolviéndose. Tendría que venir la visita de Alfonso XIII en el año 22 para que realmente se pusiera en marcha un plan auténtico de medidas, de acciones sanitarias, de comunicaciones, también por cierto, sí, se me olvidaba, las mejoras sanitarias que introdujo la visita de Alfonso XIII, en parte la llevó a cabo un médico que era el abuelo de una compañera nuestra, Ana Olivera, el doctor Oliveras y el doctor Pizarro. Fueron los dos encomendados por el patronato de las Urdes. Ya no quiero meterme en la conferencia de Nicolás Ortega, que también viene por ahí, ¿no? Y bueno, pues hay otras medidas que ya pues, no entro en demasiado detalle. Quiero decirte que hasta que no llegan este grupo de intelectuales, la tesis de Legendre, Unamuno, Marañón, que por cierto Marañón fue en el primer viaje en la comisión sanitaria, fue acompañado de Legendre. Legendre ya no fue en la comitiva con Alfonso XIII. Pues ahí está un poco la clave del cambio de perspectiva y del cambio de tendencia, ¿no? Que, bueno, no se conseguirá plenamente hasta pues décadas después, con ya el desarrollo económico del conjunto del país, en fin, que eso ya sería. Y hay otro detalle curioso que es entre los participantes en el Congreso Nacional de Urdanófilos.
Y es que hubo un personaje que iba representando a la provincia de Salamanca en la persona de un diputado a Cortes. Y ese diputado a Cortes se llamaba, tenía de apellido, Bullón. ¿Os suena de algo? Bullón fue el primer catedrático de geografía de una universidad española, cuya cátedra se llamaba Geografía Política Descriptiva. Y estaba en el Congreso Urbanófilo como político. Mientras estaba ya a punto de entrar en escena un geógrafo de verdad, un geógrafo de campo, un geógrafo comprometido, ¿no? Que iba a ser Legendre. Y Lois Bullón se llamaba el personaje. Primer catedrático que yo sepa, ¿no, Fernando? Bueno, porque es mi caballero, pero de la época moderna que tú dices, sí. Y sobre todo después de la... Pero entonces era diputado por Salamanca, distrito de Sequeros, que era el que pertenecía, antes de la división provincial de Burgos, pertenecía... Bien, pues no quiero enrollarme mucho más. La opinión de Legendre respecto a este tipo de actuaciones, la sociedad civil y la religiosa se necesitan mutuamente y fiel a su mentalidad religiosa, las medidas políticas no son suficientes para regenerar el país. Entonces ya es un poco... Y vamos a las conclusiones, porque he sacado aquí unas conclusiones provisionales, un poquito pues para rematar esto. Casi las leo. Maurice Legendre, un modelo de geógrafo comprometido con los problemas de los más desfavorecidos, ejemplificados en una zona marginal, la veamos como la veamos, era marginal a tope. Ello es más de valorar teniendo en cuenta que se halla fuera de la organización Legendre, fuera de la institucional de la geografía. No pertenece a ninguna universidad, no está encuadrado en ningún centro de investigación, todavía ya de mérito, es vocacional, cosa que nos vendría muy bien también. Un análisis, pues a enfatizarlo, un análisis geográfico regional con ciertas carencias metodológicas y conceptuales, pero rico en experiencias resultantes de un minucioso y prolongado trabajo de campo. La empatía con el territorio y sus habitantes es lo que permite a Legendre comprender el titánico esfuerzo de supervivencia de los sultanos sin apenas mejoras a lo largo del tiempo. El descubrimiento de las úteres y la suficiente tarea de redimirlas que Legendre asume la FIA a su integración en la economía española, pues hasta entonces se había limitado a sobrevivir en unas condiciones infrahumanas. Es decir, que en esto lo comparte, yo creo, también con Unamuno. En cuanto a la relación con Unamuno, sorprende la sintonía que se establece entre dos personajes tan dispares por su talante, formación e ideología, por lo cual aún es más de admirar la colaboración entre ellos y la común aspiración por regenerar las urtes, lo que cabría calificar como un ejemplo, en fin, sobresaliente de interdisciplinaridad. Ya podríamos tener mucha como esta, pero no están por ahí, no van por ahí los tiros. En suma, Unamuno y Legendre nos dan un ejemplo de superación de la propia ideología si existe un cemento aglutinante de categoría superior, cual es el servicio a la humanidad. Y yo creo que con eso... una bibliografía, en fin, muy básica, para que la haya, y un agradecimiento a vuestra paciencia y atención. Pues muchas gracias.